bienvenidos a nuestro programa. Como siempre, un gustazo reunirnos cada fin de semana, un momento en el que nos dedicamos completamente a hablar sobre la vida de un personaje, de aquellos que contribuyen de formas distintas a nuestra cultura. Y es el caso de la persona que hoy nos acompaña. Durante los próximos 50 minutos aproximadamente estaremos conversando con un artista, con un gestor cultural, con un activista, con un representante de diferentes cargos en el ámbito público, pero también en otras instituciones, y que sin duda alguna, a través de su vida, a través de su accionar, a través de reconocerse primero desde el ámbito de la sexualidad y luego de cómo reflejar ello y convertir su cuerpo en un sujeto, en un hecho, en un objeto prácticamente político, pues ha desarrollado una carrera muy interesante en el ámbito del arte, del activismo, y cómo ello se mezcla para trabajar también como representante, cabeza de este movimiento tan lindo que existe en nuestro país desde hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con el exigir aquellos derechos de las personas que forman parte del grupo TLGB. Usted acompáñeme porque estaremos hablando durante los próximos minutos con Andrés Mayo. Esta semana estaba de fiesta porque inauguró su última exposición en el Museo Nacional de Arte y por supuesto desde acá estaremos charlando sobre estos y otros temas. Así comienza Avia Yala Culturas Radio a través de la W88.3. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Araí. Muy contento de estar aquí en el programa. Te agradezco. En audio y en televisión. Por todas partes. Por todas partes. Me encanta que estés en todas partes, difundiendo y saliendo adelante con una propuesta cultural que es tan necesaria en el país, ¿no? Gracias. Siendo un país que demuestra sus expresiones artísticas con tanta y diversidad, ¿no? Y la cultura viva que está tan presente en todos los aspectos en el cotidiano de la gente, pues reivindica, creo, esa posición y que creo que finalmente ya se está empezando a valorizar esos espacios desde convocatorias. El mismo Estado ya está aportando muchísimo desde ahí y creo que hay mucho por hacer todavía. Creo que la cultura boliviana por primera vez se está promocionando en la dimensión y en la talla que siempre debería haber tenido, ¿no? Pero bueno, creo que esos son los pasos que hay que ir madurando y construyendo. Poco a poco, ¿no? genial, Sí, te agradezco mucho. Sí. ¿Qué significa para ti la palabra closet? Closet es ese espacio vacío que encontramos y que oculta de una u otra manera a las personas, pero también a otros objetos, ¿no?, que queremos ocultar. Entonces creo que el closet se vuelve un espacio simbólico, ¿no?, un espacio de también reivindicación. Es otro espacio que valida un espacio de vida, un momento de vida en realidad, donde también estás reivindicando una posición respecto a lo que sientes y percibes, ¿no? No solamente es el hecho de guardar, sino también es de ocultar algún objeto. Siempre hemos guardado o ocultado algo que a veces no solamente tiene que ver con lo que nos asusta, sino también con lo que queremos proteger, cuidar, ¿no? Claro, tiene como que esa doble mirada. ¿Durante tu infancia sentías que estabas guardando algo? Sí, claro que sí. De muy pequeño, en realidad. Desde muy pequeño tenía muy clara la posición. Muy pequeño, hablamos de más o menos unos 3, 4 años. 3, 4 años. Sí, ¿Te acuerdas de 3, 4 años, Andrés? Sí, me ¿Cómo acuerdo. es posible? Yo no me acuerdo. Sí, me acuerdo toda esa etapa, ¿no?, de la niñez que es tan linda, ¿no? Donde todo es tan inocente, pero a la vez también estás construyendo tu historia a través de la educación, a través de lo que vas absorbiendo, ¿no? Claro. Y a mí me parecía que era raro, era diferente, ¿no? Y el hecho de ser diferente me causaba esta situación de conflicto al momento de exteriorizar todo lo que sentía y percibía dentro mío. Entonces, creo que ahí esta etapa para mí fue importante, porque así como uno hace mucha reflexión, también exterioriza muchas cosas. Entonces, claro, ya hacía mini escándalos como niño, desde el hecho de ponerme la pollera de la persona que nos ayudaba en casa, y mi madre era, ¿qué le pasa a esta? Así más o menos tenía que un poco ocultar la situación. Entonces, también en casa sucedía que era todo en closet, ¿no? Claro, porque todo estaba hacia adentro. Claro. ¿Cómo era la familia de Andrés? Mi familia es una familia compuesta por
por mis dos padres que siempre estuvieron presentes hasta mis 11 años que se separan, se divorcian mis padres. Fue muy duro para nosotros porque, bueno, yo soy el mayor de 4 hermanos. ¿4 hermanos? Sí. Ya. Y mis 4 hermanos no vivieron mucho esa experiencia. Bueno, la segunda, la que me sigue, mi hermana, sí tiene un poco todo este background de lo que sucedió con... ¿Tú eres como el del medio, digamos? No, yo soy el mayor. Ah, eres el mayor, claro, el mayor de los 4 hermanos, me decías. Exacto. Ya. La segunda es un poco la que más, digamos, se enfrentó también a toda la situación, ¿no? Claro. Fue difícil porque venimos de una familia evangélica donde tratan siempre de que las familias estén bien conformadas, Claro. etcétera. Y eso fue duro para mi madre, sobre todo porque era muy seguidora de la Biblia y de muchos... Muy religiosa, digamos. Exacto, de los principios que sigue ese credo, ¿no? Y a mí me afecta mucho porque también tenía esa carga, ¿no? De decir, oye, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿En qué nos equivocamos, no? Claro. No solamente asumía a mi madre, digamos, ese rol, sino yo como hermano mayor trataba de entender qué pasaba, ¿no? Con esto. Entonces... fue todo un conflicto para mí, pero ya también la maduración, ¿no? de una etapa y de entender esta unión, digamos, o cómo se construyen finalmente las relaciones, ¿no? De pareja. Para mí fue muy rápido, muy instantáneo, muy en el momento, cuando debería estar pensando pues finalmente en otras cosas. Claro, tenías 11 pensando, años, ¿no? Sí, estaba pensando en esas cosas que afectaban en casa, ¿no? Después también un poco el colegio, fue una etapa muy difícil porque yo estaba en un colegio privado de la zona sur, aquí en La Paz, que es digamos la zona, no solamente por la zona, sino por el contexto en el cual vivía, ¿no? Que era de demostración de poder, de dinero, de ese tipo de expresiones de lo que tú salías afuera y traías cosas, o sea, era mucho eso, y había mucha presión hacia mi familia, porque mi familia venía de un contexto social de Sucre, una familia joven, además 2 estudiantes que deciden venirse a vivir a La Paz y demás, y las oportunidades, claro, eran interesantes para mis padres, pero eran difíciles porque no tenían todo el apoyo familiar, porque no toda su familia estaba acá. Claro. Entonces, pese a que Sucre, bueno, tampoco está tan lejos, pero igual, digamos, había eso. Y nos afectaba, pues, ¿no? Siempre uno, cuando va emigrando, saliendo de su casa, creo que vive muchos procesos, y esos procesos los estaban construyendo en realidad mis padres. Y también ustedes lo asumen, ¿no? Lo heredan en cierta medida. ¿Cuál era tu responsabilidad como hermano mayor? Yo asumía muchas responsabilidades que no me tocaban, en realidad era muy natural porque yo era muy querendón de la familia, entonces eso era espontáneo, ayudaba a mi madre con mis hermanos pequeños y era como el que le acompañaba finalmente en todo, ¿no? Fue duro para mi madre, pero después ya esto fue saliendo adelante porque creo que los diálogos, la paciencia y el tiempo te van marcando cosas hacia adelante, digo, ¿no? Y hacia adelante en cosas buenas desde decir, digamos, que te amo, que te respeto, que te doy el lugar que mereces, ¿no? Hasta mi padre, ¿no? Perdonar a mi padre y todo eso, ¿no? Cuán importante es el perdón, ¿no? Y el no quedarte con cosas dentro, ¿no? Claro, porque ustedes como hijos tomaron una posición, ¿no? ¿Quién es la persona culpable de que nuestra familia esté destruyéndose? Así es. En algunos casos se culpa a la madre, en otros casos se culpa al padre, pero luego de todo el proceso que has vivido, un poco viendo tu infancia de manera autocrítica y reflexiva, imagino que ya comprendiste que no había culpables en realidad, es decir, que simplemente es una decisión que se toma y que cada uno pues ha hecho algo quizás que ha motivado a que se llegue a ese punto, y que no es que es culpa de la mamá o del papá, es que se ha llevado a una situación así, ¿no? Es difícil culpar a alguien, ¿no? Así es, y además que te das cuenta que no estás solo, que eso también le está sucediendo a otras familias de otra manera tal vez, pero de la misma manera se van construyendo estos diálogos donde dices, pero también te está pasando esto a ti y podemos compartir y así, ¿no? Vas construyendo estas otras familias que son ese apoyo y ese momento de
de meditación donde tú vas después tomando acciones respecto a esas cosas, ¿no? Claro. Porque, claro, muchas veces somos duros y dejamos de hablar con las personas que nos afectan, ¿no? Pero te vas dando cuenta y te vas poniendo también en el zapato del otro. Y ahí empiezas a cambiar un poco la percepción, ¿no? Así es. ¿Cómo fue la parte de tu estancia en el colegio? Toda la vida viviste acá en La Paz, nunca se trasladaron a otro departamento, ¿no? Nos fuimos a Sucre, bueno, en realidad yo me fui a Sucre al momento de la separación de mis padres porque me afectaba mucho, entonces yo decidí irme a Sucre con mi abuela, yo viví 2 años con mi abuela y bueno, después ya mi madre, también mi madre decide emigrar y fue un año donde estuvimos ya con toda la familia y nuevamente retornamos a La Paz. Sí, fue un tiempo muy lindo ese cambio para mí, fue como una transición importantísima porque encontré otros diálogos, otro tipo de relaciones, ya no era esas presiones que tenía y prejuicios que tenía en el colegio que estaba, porque yo ya empecé a identificarme con mi orientación sexual, entonces era... En Sucre, de alguna forma, digamos. Sobre todo antes, en La Paz. En La Paz. Al inicio. Entonces, para mí fue muy duro porque tenía el tema familiar, después mi orientación, y ya era una carga terrible para mí, y encima los estudios, y entonces para mí era como todo en uno y en tu casa sabían que pensabas distinto, que sentías distinto? Yo creo que sí, mis padres, nunca he precisado eso. ¿En qué momento supieron? Claro, pero yo siempre fui muy sincero con ellos, claro, ¿no? Porque finalmente al momento que yo decidí hacer este cambio público, primero con mis padres, fueron los primeros en realidad de ellos, no fue en otra instancia, te digo, no fueron mis amigos, no fueron mis primos, no fueron ni mis hermanos, con las primeras personas que hablé fueron con mis padres, pero finalmente con las que construí todo esto fue con ellos. Un poco uno necesita cierta aceptación primero de nuestros grandes, ¿no? De los que nos han dado para sentirse como que al menos libre, ¿no? Y luego como que los demás como venga, pero como que nuestros padres siempre suelen ser como el paso más difícil, ¿no? El más difícil y a veces el último, ¿no? En mi caso yo lo hice al revés, ¿no? Empecé con ellos porque dije, si paso la prueba más difícil, todo lo demás va a ser mucho más sencillo, para ¿no? Lo demás, claro. Sí. Y fue así, tal cual. Te digo que al inicio fue muy duro porque me encontré con una pared terrible, sobre todo con mi padre, y hoy es otra la historia. Te digo, han pasado casi 10 años de eso, más todavía, donde veo ya otra actitud, otro diálogo, otra forma de accionar en mi familia, pese a los credos, pese a todo, creo que lo que triunfa siempre es el amor, siempre, sobre todo el mejor diálogo es eso, ese afecto que yo tengo hacia ti y construyo sobre eso, ¿no es cierto? Claro. Entonces, cuando voy dándote esa oportunidad a que hablemos y después accionemos sobre algo, creo que esa es la verdadera transformación, no solamente de la familia, sino también social, ¿no? Claro, por ahí se empieza. Muy bien. Vamos a hacer la primera pausa, ¿te parece? Bien. Luego estaremos ya entrando en estas primeras decisiones que se toman en el ámbito plenamente académico, ¿no? ¿Qué decide estudiar Andrés? ¿Hacia dónde va? Y por qué después conocemos a un Andrés tan ecléctico que hace de todo al mismo tiempo. A la vuelta tenemos detalles sobre esto, no se nos vaya. Nuestra primera parte de la entrevista en Avia Yala Cultura Radio, conversando con Andrés Mayo, comenzaba con la definición de closet, ¿no? ¿Qué significaba para Andrés
la palabra closet, y en cierta medida, yo no sé si sucede inconsciente o consciente, todo lo que nos fue contando fue prácticamente una apertura de un closet que no tiene que ver solamente con temas sexuales, con temas de identidad sexual, sino también con el ir descubriendo y el ir como que fijoneando en lo que sucede en una familia que suele seguir ciertos parámetros tradicionales y que luego se da cuenta de que más allá de que quiera o no cumplir con estos parámetros, hay cuestiones humanas que van más allá de ello y que evidentemente pues llevan a tomar decisiones a veces lamentables y dolorosas para los más pequeños en ese momento. Tomando en cuenta que pasaste por una etapa difícil en la que tuviste que evidentemente enfrentar la separación, un poco encarnar esa figura de padre ante tres hermanos, ¿no? ¿Cómo un poco defines tus intenciones, digamos, estudiantiles? ¿Qué querías hacer en la vida? En ese momento, ¿en qué estabas pensando? Bueno, una forma de escapar era el arte, ¿no? Yo desde muy pequeño dibujaba mucho, me gustaba mucho el dibujo y me gusta mucho el dibujo, de hecho. Okay. Entonces, siempre estaba dibujando todo lo que hacía, todo lo que pensaba, todo lo que estaba construyendo. Entonces, tomé algunos cursos de pintura, estuve en la Escuela de Bellas Artes, en Sucre, estuve bastante tiempo, en los 2 años que estuve estudiando desde cerámica, pintura, todo eso. ¿Te dejaron en casa estudiar ello? ¿No te dijeron, como a todos los artistas que pasan por acá, no te vas a dedicar a eso, no te va a dar plata? Era una manera de salir, ¿no? De todo esto, porque bueno, también la dinámica en Sucre te permite todavía tener actividades extras, ¿no? Digamos que el colegio era como una base finalmente. ¿De qué año me estás hablando? Del 94, 93, así no. Ok, principio de los 90. Sí. Claro, todavía imagino que la capital tenía como que ciertos dejos de otro modo de pensar en relación con la paz. Creo que todavía tiene eso. Claro, que todavía puedes tú hacer muchas cosas en espacios bastante cerrados, ¿no? Donde tú, digamos, en 2 minutos llegas a un centro cultural donde puedes tomar clases. Exceptuando que la mentalidad es distinta, porque la mayoría de los capitalinos jóvenes que hoy están viviendo en Sucre, han vivido largos años en otros departamentos, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, y han regresado a Sucre. Es decir, ese regresar conlleva un nivel de pensamiento distinto. Así es decir, el que se cría, el que se forma toda su vida en Sucre, no piensa igual que el que se va 2 años y regresa, el que se va 3 años y regresa, ¿no? Y eso pasa evidentemente en todos los espacios. Claro, uno viene de una ciudad caótica, de mucho movimiento. Y encuentras esa tranquilidad. Y de repente estás ahí y buscas maneras y actividades finalmente, donde yo trataba de sacar todo y exteriorizar todo. Entonces, para mí fue súper lindo porque ahí gané concursos. Me fue muy, muy bien. O sea, era... En el ámbito artístico, ¿estudiaba solamente arte? Eso, y estaba, bueno, también en el colegio de ser el chico rebelde, de un contexto así, donde no estudiaban. Cambié totalmente, o sea, di la vuelta a la moneda, casi abanderado, era jefe de curso. O sea, me cambió la perspectiva, fue muy bueno el cambio. Yo creo que a veces cambiar y salir de tu espacio de comodidad te cambia la vida. Y siendo tan jovencito, tenía 11 años en ese entonces, bueno, 12, ya para mí fue el tomar una decisión, para mí fue ya entrar a una madurez, un jovencito que estaba empezando a mirar la vida de otra manera, ¿no? ¿Qué recuerdas del aprendizaje artístico de esa época? ¿Cómo te enfrentabas a la cerámica, al dibujo? Para mí era apasionante. Para mí era, no era un hobby, era algo serio. Sí, exacto, yo quería hacer eso, ¿no? Y un poco mis padres me decían, sí, claro, pero estudia algo que tenga referencia a eso, ¿no? Que sea más... Que te dé recursos, claro, ¿no? Que más seguro. Que te dé seguridad económica, ¿no? Y fue un poco así, ¿no? Después yo estudié arquitectura. ¿Cuánto tiempo estuviste en arte? En Sucre. En Sucre estuve 2 años, y después aquí ya dejé porque no tenía el tiempo y acceso a una academia
que me siga formando, ¿no? Y que sea cercana a casa, porque a veces lo que busca es lo más cercano. Y ahí decidí entrar al Conservatorio Nacional de Música. Entonces empecé a hacer otras cosas, ¿no? Estudié canto lírico otros años y me sirvió muchísimo porque aprendí canto también, lírico. Sí. A ver, déjame ir por paso, porque la verdad es que me estás, a ver, cerámica. Y bueno, y pintura acá voy a poner, ¿no? Luego arquitectura. Sí. A ver, fija. Canto lírico. No sé, yo tenía mis dudas de tu tenía mis sospechas. Y tenía Canto bastantes lírico. cosas que... A ver, canto lírico. Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste en canto lírico? En canto lírico estuve 4 años. 4 años. ¿Al mismo tiempo estabas estudiando arquitectura o dejaste arquitectura? No, arquitectura empecé ya desde que salí bachiller, ¿no? Ok. A mis 18 años empecé a estudiar. Y esto era como que la segunda cuestión. Y como no me gustaba mucho arquitectura, entonces empecé a buscar otra opción, ¿no? Porque no era... Yo no me veía construyendo edificaciones, viendo la parte es divertido. Estructural. Te digo, diseñar creo que es un poco lo que se acerca a ti, corazón, digamos, que tenía, digamos, yeah. Pero lo otro me complicaba. Te soy bien desde cero. Cuando terminé y empecé a experimentar, dije, no, esto no es lo mío, trabajar con albañiles, trabajar con todos ellos. Yo decía, a veces es difícil ser el jefe, digamos, de alguien, ¿no? Porque estamos estructurados verticalmente y... Pero no tiene que ver con un tema de complejos, ¿no? Porque no, alguien podría pensar ahora que nos están escuchando... No, es el tipo diría, de cultura, es que como él es homosexual, no podía establecer asumir esa responsabilidad, ¿no? Sí, lo digo así liderazgo. tal cual, claro, ¿no? Ese Tiene falocentrismo ante los constructores, ¿no? Tiene que ver más con el tema cultural que tenemos, ¿no? De esa violencia introducida que tenemos en los liderazgos, ¿no es cierto? Claro. Que si no te imponen, si no te violentan, tú no reaccionas, ¿no? Y esa es la cultura de una u otra manera en la construcción. Ves el maltrato cotidiano a la persona o al albañil, porque primero por su condición social, de humilde, ¿no? claro, de humildad y de otro contexto que es que de no otro sé, nivel que es social, de repente distinto. de la ciudad del Alto, etcétera. Esos maltratos a mí no me gustaban. Yo trataba a igual, siempre en todos los trabajos en los cuales he estado, siempre he tratado de ser totalmente horizontal. Es una estructura prácticamente capitalista, ¿no? Es decir, no es un tema solo de la construcción, es un tema que se ve en muchos ámbitos. Y de hecho, una de las obras del Festival Internacional de Teatro, no sé si pudiste ver la obra de las chicas que llegaron de Brasil, Contracciones. Sí, escuché, pero este viernes no llegaste, qué pena. Este viernes la obra era básicamente sobre eso, sobre cómo desestructurar un modo de dominación entre dos mujeres, ¿no? No había un hombre por todo aquello, el hombre estaba como que fantasma. Y en esa medida parecía interesante cómo se asumía una posición así desde el ámbito de una mujer, y por eso quiero aclarar que no es un tema de complejos, ¿no? Porque al tiro como que viene el chip, ¿no? Que no se implementado. Ese pobrecito no puede manejar la situación. algo así, algo así. No, pero tenía que ver más bien con eso, con esa perspectiva y mirada que yo tenía respecto a eso, ¿no? De decir, oye, ¿por qué tengo que yo ser violento para que esta persona reaccione? Comprenda además la línea de lo que quiero. Okay. Canto lírico, ¿qué te dejó el canto? El canto me ha dejado muchos amigos. ¿Nunca te hemos escuchado cantar? Nunca me has escuchado cantar, ¿no? No. Es que hace muchos años me canto, pero sí me encanta. Creo que en algún momento lo voy a hacer. O sea, te digo que... Pero es un tema de práctica, Andrés, ¿no? Si lo dejas mucho tiempo, como que se va atrofiando el miembro, ¿no? El músculo. Sí, pero digamos que yo nunca he dejado de cantar, siempre lo hago en lo privado, así como estás escuchando la música, siempre estoy cantando, estoy con la música muy presente, pero yo creo que son los tiempos y también las oportunidades. No he tenido el tiempo y las oportunidades para hacer eso. Sin duda es un sueño y en algún momento lo cumpliré. En algún momento lo hice también, he estado en espacios musicales importantes, pero te digo, bueno, digamos, he hecho musicales y he sido también productor musical y una lección aprendida fue nunca más hacer eso, por ejemplo, ¿no? Porque en ese entonces, cuando hice esto más o menos en el 98, 99, recién empezaba a suceder esto aquí en Bolivia. Entonces, el ámbito de los musicales era complicado, ¿no? Claro. Y todavía es, de hecho, casi desconocido, ¿no? Son muy pocos los intentos que aparecen en ese ámbito.
y esas malas experiencias te hacen también pensar qué es lo que quieres por hacer dónde en la debes vida, ir, ¿no? claro. Estabas como que buscándote, ¿no? Sí. Siento que como el brincar de un lado a otro da la idea no de cierta inseguridad, pero sí de mucha inquietud. Así ¿Dónde es. terminaste finalmente? Finalmente terminé estudiando comunicación. Comunicación. Y ahí... Decía Javicho Soria en su espectáculo el viernes, no se me sale de la mente, que comunicación es la carrera de todos aquellos que Sí. deciden buscar mil cosas y no encuentran y terminan Y en encuentras ahí comunicación. todo el mundo, ¿no? Sí, sí, tal Y cual. encuentras a todo el mundo. Sí, sí. Y mira, me lo repites ahora. Tal cual. Yo creo que ahí es donde he descargado todas estas inquietudes, todas estas necesidades prácticas, necesarias, urgentes además, donde me libero de una u otra manera, ¿no? Y reivindico quién soy a través de la palabra, a través de las acciones, del accionismo mismo. Entonces, y utilizo estos elementos que los tienes escritos para justamente introducirme en este mundo, ¿no? Donde encuentro también el activismo como una manera de reivindicar mis derechos, pero no solamente eso, sino también aportar desde un espacio donde creo que hay mucho que hacer, hay mucho que dialogar, los derechos fundamentales que tenemos a través de una constitución y otros. Y como seres humanos, ¿no? Sí. Básicamente, ¿no? Muy bien. Vamos a comenzar, Andrés, hablando sobre un poco la segunda parte de esta entrevista tiene que ver con el accionar desde el activismo, pero también relacionado con el arte. La primera pregunta está relacionada con cómo pasas de una decisión plenamente corporal, personal, individual, y cómo ello lo gestionas o lo traduces al ámbito de la comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Todos comunicamos con nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra forma de caminar, nuestra forma de vestir es un modo de comunicar, cómo sentimos, cómo nos vemos, pero tú en este caso representas también aquella otra parte del activismo TLGB que ha estado muy relacionado con el ámbito de las pantallas. Y te pregunto esto porque en muchas discusiones sale como tema de juicio y de valor el hecho de que en cierta medida hoy, siglo XXI, después de tantas victorias ganadas y de tanta visibilización de estos grupos, se ha llegado como que a un momento de espectacularización del ser gay, del ser homosexual y del decirlo, ¿no? Tú encarnas, por un lado, un gestor, la imagen de un gestor cultural, que además eres conductor de televisión, eres conductor de medios, estás trabajando en el ámbito de la gestión cultural y al mismo tiempo has tenido que lidiar con el cómo presentarte ante ese mundo como funcionario público o como funcionario privado en estos ámbitos, como homosexual y al mismo tiempo como activista, ¿no? Independientemente de que exista el tema de la tolerancia y de que tienen que aceptarme y de todos los derechos, llegas como que a un límite en el que se confunde desde el cómo se ve desde afuera si estás viviendo tu sexualidad de forma espectacularizada o es la sociedad quien espectaculariza lo que tú muestras como sujeto. ¿Cómo te enfrentas a ello? Bueno, yo creo que es tan importante hoy reivindicar lo que eres como persona, que hoy claramente las redes sociales nos han mostrado ese espacio que era muy necesario para toda la gente, ¿no? Y no solamente tiene que ver con esta demostración, sino con el hecho de lo que te decía al inicio, de empezar a construir tu identidad en un ámbito donde ha habido siempre censura, donde siempre se te ha dicho qué es lo que tienes que hacer y dónde ir, donde se han construido modelos y estructuras hegemónicas, donde la gente simplemente se volvía el relleno de toda una construcción social. Y esos modelos han empezado hoy a desestructurar. Y siempre esa ha sido mi manera de percibir el mundo, ¿no? De decir, oye, ¿por qué tengo que ser igual al otro? Claro. Cuando yo soy diferente, tengo otras maneras de pensar, otras maneras de sentir y también de actuar. Eso fundamentalmente ha sido lo que me ha hecho siempre cuestionar. Independientemente, ¿no?, de la plataforma donde te encuentres, sí, dígase medio de comunicación, dígase espacio activista, independientemente de ello. Así es. Entonces,
términos así prácticos te digo, yo con estos elementos que he tenido, que han sido mis títulos universitarios o lo aprendido en la vida, finalmente, que es hasta mucho más valioso, te digo, para mí ha sido totalmente, ¿cómo te digo? En pocas palabras, para mí ha sido bien importante utilizar todos estos elementos para llegar a este punto donde digo, finalmente lo que he hecho como persona me ha reivindicado, me ha fortalecido, y no necesito decir, oye, Andrés, tú por ser gay eres un poco más que cualquier persona, o por ser periodista. O eres más mediático, sí, que otro gay, digamos, pongámoslo así, ¿no? Sobre la mesa. Pero me imagino que la comunicación y la cultura y el arte en realidad se han convertido en medios para tú expresar eso. Así es. ¿A qué voy con ello? No todos los integrantes de los colectivos TLGB, por un lado, quieren estar en la palestra pública y mostrarse así, en tono también de acto de rebeldía, ¿no? Y al mismo tiempo los que están, pues saben un poco cómo manejarlo. Como mismo te pregunto a ti, pienso en Rosario Aquín, por ejemplo, claro, que es una representación interesantísima, en David Aruquipa, ¿no? Y así en otros que han decidido también tomar, es decir, prácticamente adueñarse, ¿no? Invadir ese espacio público, que en cierto momento fue evidentemente vetado, no solo para TLGB, sino exacto, para mujeres, para negros, para indígenas, ¿no? Todas las transversales, ¿no? Efectivamente. Que son complejas. A mí lo que me remarca mucho es que todos cumplimos roles, ¿no? Y hay gente que no necesita o no es necesario, y dentro de su construcción aporta de otra manera. Aporta de otra manera. Desde la palestra pública, llamémoslo así. Muy bien. Exactamente. El transformismo, ¿qué significa para una persona que viene de este concepto del closet de abrir? ¿Cómo te enfrentas al transformismo no solo como herramienta para demostrar un modo de vivir tu sexualidad, sino también como herramienta para meterte, para caminar entre la sociedad? Creo que el transformismo es hablar de ese otro yo, es reivindicar el cuerpo, la corporalidad como una manera de expresión, no solamente desde lo político, sino también desde lo afectivo. Creo que Latinoamérica tiene eso de maravilloso, de que somos bastante corporales, desde la danza, desde las expresiones culturales, sociales, el afecto, el abrazo, el beso, es parte de nuestras realidades. Creo que no debemos perder eso, y esos pequeños principios nos llevan a esto, a vernos al espejo e identificarnos. Y el transformismo es una herramienta fundamental en la historia humana, porque siempre ha estado presente. El hablar de representación tiene que ver con lo teatral, con ese mundo donde nos estamos mirando con el otro, ¿no? Y el empezar a construir esas filosofías en este mundo contemporáneo, vemos que se va transversalizando con justamente lo que tú dices, que tiene que ver con lo racial, con lo político, con muchas otras instancias donde vas mirando que este elemento que puede ser un elemento que nos apoyó y nos aportó desde la historia de la humanidad, hoy en día sigue siendo cuestionado, porque es quien tira de ese hilo donde se va desatando cosas y va cuestionando en realidad. Pero el transformarse también significa, sí,
el tema de la realidad es muy importante porque asumes otras realidades. Así es. Viendo un video que circula mucho por tus redes sociales y creo que es uno de los mejores que he visto en tema de específicamente tu trabajo, llamado Chica, con Sí. punto, punto, punto entre cada una de las letras, ¿no? Como haciendo una pausa en la pronunciación. Veía cómo a través, evidentemente, del transformismo, tú lograbas inviscuirte en un espacio que supuestamente no te corresponde. Es decir, hoy el indigenismo o el cómo vivimos nuestro mestizaje no tiene solamente que ver, hoy específicamente, con nuestro color de piel o con nuestro tipo de cabello, tiene que ver con una actitud. Hoy el ser indígena es una actitud, no es solamente una tradición familiar o un tema de estirpe o de antecesores. Tú te caracterizas, te defines como mestizo, te defines como cholo, ¿no? Sin embargo, evidentemente para los ojos de aquel que te ve desde afuera, inviscuido y caminando vestido de chola, ¿no? Entre las calles de la ciudad de La Paz, entre las mismas cholas, suele ser digamos como que contradictorio, pero al mismo tiempo suele ser un acto de rebeldía. Es decir, no hablamos solamente de un transformismo para cierta decisión sexual o para cierta decisión de un día de la marcha por el orgullo gay, salir a las calles y aportar en un cierto espectáculo, sino también hablamos de cómo tú, como sujeto, independientemente de la ropa que tengas puestas, te defines ante una sociedad. Entonces, en ese sentido, mi pregunta va sobre quién eres, es decir, cómo yo puedo entender al Cholo Andrés, viéndolo choco, ¿no? Viéndolo rubio, viéndolo con su cabello amarillo hacia un lado, viéndolo vestido de, digamos, con una línea muy, muy norteamericana y quizás, ¿no? ¿Cómo yo puedo entender el cómo tú vives lo cholo? Bueno, el contexto en el cual vivimos creo que nos permite estos diálogos. El hecho de haber vivido siempre en La Paz a mí me ha siempre motivado a explorar muchos lugares. Y eso es lo maravilloso de La Paz, que te permite mirar todos los estratos sociales sin discriminación y sin sin ninguna posición, sobre todo. Claro, sin prejuiciar, digamos. Sí, exacto. Yo en la universidad, yo he estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés, y el tener contacto con gente del Alto, tener relación con gente de las periferias, el ir a estudiar a sus casas o viceversa, ellos venían a mi casa, eran esos diálogos. Y creo que eso se naturalizó en mí y que creo que no tiene que ver con una posición respecto a eso, sino cómo tú en el cotidiano vas añadiendo estos elementos. Sumándotelos, digamos. Exactamente. Y nunca ha sido, digamos, una búsqueda forzada, sino que nació y surgió. Y creo que eso, de una u otra manera, me ha servido dentro del transformismo. El transformismo, de manera natural, te convoca a eso, a ver al otro y de esa manera, ¿no? De producirte igual que con las estéticas del otro, ¿no? Y a veces sí he tenido ese choque que tú dices, porque todavía tenemos miedo de mirarnos al espejo. Y te digo sinceramente, ¿no? a veces cuesta diferenciar entre una propuesta sincera y una propuesta que tiene que ver con el ponerme un fetiche o ponerme un estereotipo encima porque me conviene, ¿no? Así es. Y en esa medida, tomando en cuenta esta dicotomía que te dejo, ¿cuáles son hoy los preceptos artísticos sobre la base de las que tú partes para realizar tu puesta en escena? Tomando en cuenta todas estas transformaciones que han habido en el camino, tomando en cuenta que no solo eres parte del colectivo TLGB, no solamente eres activista, sino que eres cabeza del colectivo, te conviertes en una voz cuasi autorizada, no cuasi en la medida de falsedad, sino en la medida de que quién es autorizado en realidad para hablar por el otro, pero en cierta medida es necesario que siempre haya alguien como que se convierte en la primera puerta, ¿no? En el primer punto de partida. ¿Cuáles son esos preceptos? Es duro pensar desde esos espacios de liderazgo, ¿no? Porque justamente es lo que te decía, ¿no? Cómo tú dialogas con las otras partes y sobre todo con opositores, sobre todo, ¿no? Porque siempre te vas a encontrar
con alguien que no está de acuerdo contigo. Ujú. Y más cuando tú asumes la voz de otros, ¿no? Claro. Ahí ya hay muchas aristas donde tú tienes que ir construyendo eso, ¿no? Desde lo que en algún momento hablamos, por ejemplo, desde trabajar en una oficina pública, Ujú. te vuelves un actor diferente, o como trabajar en cooperación internacional, te vuelves otro tipo de actor, o ser activista, o ser artista, ¿no? Yo utilizo todos esos elementos justamente para construir estos diálogos, porque mientras más experiencias tienes y más transversalizas estos puntos, vas enriqueciendo finalmente tu pensamiento, pero no solamente para ti, sino también para compartirlo. Claro, para los Finalmente demás. si no hay ese diálogo constante de, de oportunidad y de fortalecimiento de estas redes, ¿cómo vamos a lograr finalmente ser mejores ante una sociedad que todavía sesga, censura, Claro. Un poco partes ¿no? de todo eso, De ¿no? De todo todo lo que eso. recoges. Prácticamente podríamos entender entonces que tu propuesta artística es colectiva. No es solamente tuya y de Exactamente. Pablo. De acuerdo. No, sí, es así. Y así siempre la miro. De hecho, por ejemplo, yo cuando hablaba con el Museo Nacional, Ujú. siempre decía, esta es una mirada colectiva, no es solamente yo. Todo el trabajo que yo he hecho Ujú. a nivel estético y artístico en la Ujú. exposición, por ejemplo, tiene que ver con eso, con lo Con lo colectivo. Y colectivo. no puedo mirarme desde solamente yo, sino tengo que Claro. mirarme desde otros, ¿no? Para finalmente construir estos paradigmas que todavía siguen siendo cuestionados y siguen siendo amenazados muchas veces, y no amenazados, sino violentados, te Claro, digo. claro. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas, por ejemplo, de porcentajes en asesinatos a personas trans, es terrible. Hablas de, por ejemplo, 50 casos de asesinatos a mujeres trans, y un caso que solamente se ha sancionado por la Ha justicia llegado al boliviana. final. Ahí te das cuenta que hay todavía un 99% de la justicia boliviana que no responde a las necesidades de una población. Claro. Entonces, si tú vas sacando números, de verdad te espantas y te da miedo y te duele también, porque así si están vulnerando el derecho de esas personas, también están vulnerando el Claro, derecho de en la uno, medida en que ¿no te es sientes cierto? parte de esa Exacto. colectividad. Muy Y bien. no solamente de que te sientas parte, sino porque los derechos son para todos. Y el momento que se vulnera un derecho, así como está ese eslogan que dice todos somos iguales ante la ley, si a uno ya le están faltando el derecho, también lo están haciendo te están haciendo Claro, a ti, a mí y a a cualquiera. todos nos estaría De afectando, acuerdo. pero es distinto cuando uno siente que forma parte de una colectividad que ha sido históricamente invisibilizada. Entonces, De en esa acuerdo. medida, la responsabilidad que uno asume es mucho mayor, es decir, tiene, creo, mayor fuerza, ¿no? Porque tú puedes ser el próximo, tú puedes ser mañana el que esté en los zapatos De acuerdo. de esta persona. Pero también ¿no? está esto que te digo, que la empatía no puede dejarnos de lado, Claro. el mirar esto, ¿no es cierto? Por eso digo que el activismo no es solamente para unos cuantos, Para personas sino, TLGB. sino es para todos, ¿no? Porque finalmente todos estamos construyendo estas sociedades, y si empezamos a entender finalmente, o nos apropiamos de cualquier agenda. Por ejemplo, recientemente con Pablo hemos decidido apoyar a la agenda, por ejemplo, de todos los animalitos, ¿no? Que creemos que es tan importante atender a estas voces que no tienen, pues, maneras de expresión, ¿no es cierto? Que tú no puedes salvarlos si no es una acción del ser Claro, me humano parece frente genial. a esto, ¿no es Un cierto? poco se solidarizan también con otras causas. Exactamente. Andrés, se me acaba el tiempo. Una última pausa y ya a la vuelta cerramos la entrevista con la pregunta que siempre como que despide a nuestros invitados en relación con nuestra Bolivia. Ya regreso.
Andrés tiene la posibilidad también de ver y de un poco evaluar cómo está hoy nuestra realidad desde el ámbito artístico, cultural, desde el ámbito del activismo, desde el ámbito de la dirección del activismo. Y en esa medida quiero hacerte la última pregunta que tiene que ver con nuestro país. ¿Cómo ves a la Bolivia de hoy en relación con todo lo que has venido viviendo, con esos cambios que han estado gestándose también en el contexto latinoamericano, pero también en el contexto mundial en relación con tu propuesta como activista, pero también como artista, ¿no? Porque todo el movimiento que se ha gestado en el ámbito artístico mezclado con esta categoría de lo TLGB, desde el ámbito literario y todo ello, ha sido un movimiento también que refleja, ¿no?, movimientos sociales. ¿Cómo ves Bolivia hoy? A mí me encanta Bolivia y en cualquier situación que esté, siempre es para reflexionar y analizarla, ¿no? Uh-huh. Me encanta todo lo que está sucediendo, porque creo que mientras más dialoguemos, más politicemos todo esto, pero no desde lo político del político, ¿no es cierto? Uh-huh. Sino desde la política misma del accionar, ¿no? Que es tan importante. A veces hemos menospreciado a nuestro país y hemos visto a menos, y a veces nos cuesta representarnos afuera. Uh-huh. Yo las veces que salgo del país siempre impongo ese rojo, amarillo y verde. Siempre, donde voy, trato de decir, soy boliviano, y me dice, pero tú eres blanquito, ¿qué? No te pareces a ninguno de ellos, así. No, sí soy boliviano y a mí me respetan porque amo mi país. Uh-huh. Y por eso también decidí quedarme, porque mucho más fácil hubiera sido irme del país a estudiar afuera. Y críticamente, ¿cómo la ves? Decías anteriormente el tema de los casos que aún evidentemente siguen sin resolver. Independientemente de ello, habría que, no sé, me dirás tú, analizar cuánto ha habido de avance en temas de reconocimiento a los diferentes colectivos. Han habido políticas que apoyen su visibilización, pero además su participación en el ámbito social. ¿Cómo lo ves? A mí me preocupa todavía que las normativas no están sensibilizadas a las autoridades. Uh-huh. De que exista normativa me parece genial, uh-huh, ¿no? Pero ha habido una sentencia que le ha quitado derechos a las poblaciones trans cuando ha habido la construcción de una ley en este caso. Uh-huh. Y eso ha debilitado totalmente, porque ha generado un espacio vacío dentro de la normativa, donde las personas trans no pueden vivir como tú o como yo. Uh-huh. No, ya ni siquiera me afecta directamente, pero indirectamente sí, porque finalmente es parte de mi población. Uh-huh. Entonces te digo que para nosotros ha sido muy duro esa sentencia, muy dura esa sentencia constitucional, porque nos hemos dado cuenta que todavía hacia adentro de muchas instituciones, en este caso las judiciales, hay todavía una falta de conocimiento y hasta discriminación a las poblaciones trans. Según las percepciones de muchos abogados, expertos en constitucional, en la parte constitucional, debería haberse actuado de otra manera. Se hizo de una manera muy pero esto apareció política, y además que era una muestra de la oposición frente al oficialismo, y obviamente ahí un poco se vio las voces importantes que eran mujeres, sobre todo ahí estaba Gabriela Montaño en ese entonces, que estaba muy molesta, ¿no? Yo creo que por primera vez yo vi una voz así clara y concisa respecto a este tema, pero no se hizo más, y creo que ahí esta población, por ejemplo, sigue vulnerada, y aún no solamente desde la normativa, sino desde todos los ámbitos, lo que te decía, en el cotidiano. ¿Pero ha habido cierto cambio en la sociedad que hoy te acoge? Yo creo que las oportunidades se han ido dando, porque creo que nuestras voces se han ido no solamente amplificando, han ido creciendo desde otros ámbitos, que no solamente somos los activistas, sino también tiene que ver con las realidades de vida
que hoy hay una coparticipación de los padres, por ejemplo, de otros agentes que están siendo parte de estos procesos que tienen que ver con los credos, con las religiones, que están empezando a mirar de otra manera. Y yo creo que eso nos está abriendo posibilidades a reivindicar eso. Y por eso creo que hoy estamos en una etapa de proceso. No creo que, te digo, hemos concluido etapas. Estamos en un momento interesante donde se está hablando sobre este tema, y estos temas tienen que ser manejados de la mejor manera. ¿Cómo? Informándote, conociendo qué es lo que está sucediendo en el contexto local, qué es lo que sucede en la calle, qué es lo que está viviendo cada una de estas personas. Por eso estamos tratando de hacer investigación. El año pasado hemos sacado un diagnóstico, por ejemplo, donde tenemos datos precisos, cuantitativos y cualitativos, ¿no es cierto? Esos son los avances, creo, en Bolivia ahora. Estamos pensando sobre estos temas. Se está pensando el tema, me parece genial. Andrés, te agradezco mucho. El tiempo se nos acaba, pero ha sido un placer escucharte, conocerte de cerca, y no quiero hablar mucho, de hecho no quiero hablar porque ya no tengo tiempo, al menos de la exposición, porque quisiera que el público, luego de escucharte acá, de conocerte un poco más de cerca, pueda como que enfrentarse de manera más libre, ¿no? Sin ciertos elementos que nos des acá a la puesta. ¿Cuánto tiempo va a estar en el Museo Nacional? Va a estar hasta el 16 de junio. Hasta el 16 de junio. Tienen un mes, entonces pueden ir a visitar. Entre medio va a haber conversatorios, van a haber 2 conversatorios, uno el 6 de junio, el jueves 6 de junio, y el jueves 13 de junio van a hacer conferencias con personajes internacionales. Vía Skype vas a hacer. Todo vía una plataforma que hemos conseguido gracias a la Fundación Viva. Ellos nos están apoyando con la parte tecnológica para hacer esta conexión. Vamos a tener invitados locales también, justamente para mostrar la mirada local nuestra boliviana, enfrentándose a esta realidad latinoamericana. Y el público lo va a poder ver también a través de plataformas. Así digital, es, todo esto previamente vamos a anunciar y vamos a darles los links para que toda la gente pueda mirar y también participar en esta agenda que no es solamente nuestra, porque finalmente este tema de los derechos sexuales, etcétera, son para todos. Nos compete, ¿no? a todos, sin duda alguna. Bueno, es importante saber de dónde parte, pero evidentemente vayan a ver a la exposición. Yo les invito a que vean, va a estar seguramente con muchas presencias de muchos activistas, porque muchos quieren participar en las visitas guiadas que estamos programando todavía. Eso también vamos a anunciar más adelante. Eso excelente. Todavía no está programado, pero a solicitud de muchos amigos, amigas, vamos a hacer algo interesante, algo performático. Súper, un poco más cercano a la gente, que no sea solo el paso de la gente por allí. Muchas gracias, Andrés, te agradezco un montón. A ti, gracias por este espacio íntimo, donde verdaderamente he sacado muchas cosas de mi corazón, que sí, muchas cosas que nunca las he hablado verdaderamente públicamente, y que creo que este espacio es válido, y a ti las gracias como siempre, que te has vuelto un agente importante, creo, y te digo... No quisiera todavía continuar en el anonimato, ¿no? Cuando ya un poco empiezan a verte mucho, como que la responsabilidad aumenta, no es para menos, es para más, es la responsabilidad de todo comunicador. Pero estás en ese... Gracias, Andrés, en ese espacio mucho. Y creo que te lo mereces. Gracias a ti. Gracias, muy bien. Le agradezco muchísimo sus palabras y a ustedes por habernos escuchado. Recuerda que el próximo fin de semana estaremos 8 de la mañana sábado, domingo 13 horas, y que esta entrevista puede verla y escucharla nuevamente a través de nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, Avia Yala Culturas Radio. Gracias a la doble 88.3 y a usted por escucharnos cada fin de. Nos despedimos. Chau.